una pregunta sobre, a ver, lo has hablado sobre lo de hormigón con fibras, la caracterización. Mi duda resiste en que en lo del código americano hay unos índices que se llama el índice de tenacidad o toughness index, que lo utiliza. Yo no sé por qué en la comunidad científica en Europa de estos índices. Pues que parece que utilizamos criterios distintos para caracterizar el material. No queremos, no. Vamos a ver, no, te puedo decir, en el 87, la norma española que se hizo los incorporaba. Entonces nosotros tenemos una norma española de esa época en la que ya incorporamos ideas parecidas al Toughness Index, a la tenacidad y al índice de tenacidad. El por qué las cosas evolucionan hacia un sitio o hacia otro es difícil, ¿no? Pero fíjate que de alguna manera esa idea de que lo que nos cuenta o lo que están favoreciendo las fibras es una capacidad de energía para ser capaces de soportar un esfuerzo en flexotracción, era muy interesante. El problema de los índices de tenacidad es cómo definir la referencia. Entonces, ahí se definía el correspondiente a 15 veces la deformación sobre la deformación correspondiente a la primera fisura. Y esa primera parte tiene un error muy grande en la caracterización, o por lo menos en aquella época era difícil tener una prensa capaz de hacer la primera fase del ensayo de flexotracción y de determinar el primer pico, con una resolución, una precisión buena en su valor. Claro, si el valor de referencia lo tienes malo, si lo multiplicas por 15 ya... Entonces, por ahí, pues era sí, difícil. puede ser una luego, explicación. Pues, el origen europeo viene de un comité del RILEM. Entonces ahí hubo mucha gente buena trabajando. Y jugaron con el tema de la entalla, que a mí tampoco me ha gustado nunca, pero que tiene su finalidad y es lógico, es muy lógico con hormigones de fibras normales. Puede ser mucho más complejo y en eso es lo que se está peleando ahora. Y además fíjate que cuesta mucho dejar ese ensayo de probeta grande con entalla para intentar incorporarlo en hormigones de muy alta resistencia. Entonces yo ahí creo que no sé si conseguiremos llegar a un acuerdo y ir a algo más parecido al ensayo a 4 puntos. Porque fijar eso, el comportamiento de un hormigón de muy alta resistencia con un ensayo con entalla, yo lo veo difícil de interpretar, ¿vale? Y nos perdemos la definición precisamente de lo que yo comentaba, que es la deformación, la deformación hasta la cual el hormigón es útil. Es capaz de garantizar la multifisuración. Ahí, si quieres, en mi opinión, para hormigones de muy alta resistencia, los americanos mejor; para hormigones de fibras, de pocas fibras, los europeos mejor. Eso es. Bueno, Gonzalo, sí lo veo que te has levantado la mano. Sí, bueno, es que quería seguir preguntando a Pedro porque la verdad es que me ha parecido interesante su charla. Bueno, muy interesante todas, ¿no? Pero me ha gustado con lo que has hablado de la ductilidad, como que el aumento de la ductilidad es fundamental. Y en particular cuando has hablado del barranco, de la pasarela del barranco de las ovejas, pues que has comentado pues el pandeo de las
bueno, de las barandillas o de los nervios. Cordón comprimido. Claro, yo te quería preguntar si ahí utilizasteis normativa estándar o utilizasteis algún tipo de cálculo especial, porque en compresión también tienes muchísima más ductilidad con fibras, y con esos hormigones estoy seguro de que podías llegar, tú estás hablando en términos de por 1000, pero seguramente estabas llegando al 5 por 1000, ¿no? Antes del pandeo, ¿no? 5 por 1000 o 6 por 1000 o 7 por 1000, incluso, ¿no? Sí. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que dice la normativa para el hormigón convencional. Vamos a ver, te digo, nosotros evidentemente en aquella época había como mucho empezaban a tener el segundo boletín de la Asociación Francesa de Génie Civil. El primero ya era pues, de 10 años antes y era un poco básico. Y el segundo, la verdad es que los franceses en eso han ido muy avanzados y han sido muy buenos. Pero fíjate, ahí hay una cuestión y es, en compresión, estamos muy bien, pero estamos lejos de buscar la utilidad, eso. Porque realmente no llegamos a utilizar tanto el cordón, la zona de compresión. Vamos sobrados, incluso casi que en elástico, iba a decirte. Entonces el nivel de plastificación es relativamente bajo. Como tú dices, si estás diseñando muy ajustado, pues evidentemente tienes bastante capacidad. Pero probablemente para las fibras, el problema que yo le veo a esa filosofía que tienes mucha razón, estoy completamente de acuerdo contigo, es que a lo mejor el futuro va por otro camino, y es que estamos en un hormigón muy bueno, que resiste muy bien a compresión y que no necesita tantas fibras. Entonces, yo creo que el camino es más a lo mejor ir a los hormigones que no son con hardening, sino incluso con softening, porque pasar de 160 kilos de fibras por metro cúbico a 80 kilos de fibras por metro cúbico está reduciendo 250 euros por kilo, por metro cúbico de precio. Y eso es una animalada, eso es mucho. Para sacarle rendimiento a esa diferencia es difícil. Para sacar rendimiento a esa diferencia de precio. Entonces, sí que puedes, si realmente tienes un diseño en el cual el comportamiento compresión lo tienes justificado, vale, pero me parece que es más económico a lo mejor hay jugar con la pasta o jugar con 2 centímetros más, que con el intentar sacar más rendimiento al comportamiento de fibras. En estado límite último no sé si al final le vas a sacar mucho rendimiento a eso, porque estás con elementos muy armados. Y incluso, digamos que lo que tú dices de utilidad, además eso yo lo aprendí, lo empecé a trabajar una vez precisamente con un artículo tuyo. Sí, es verdad. No es peloteo, es verdad. Donde estábamos definiendo, o donde estabas tú definiendo la ductilidad de la estructura. Tú al final lo que estás definiendo en una estructura es la diferencia en deformación, y esa deformación ponlo entre comillas y utiliza lo que quieras, entre el momento en el que falla y el momento en el que estás en servicio. Y entonces tienes que tener tú una capacidad grande. Eso tiene muy poco que ver con el material. Por eso te decía yo, las fibras en ese momento ya no hacen nada, ni en tracción ni en compresión. Tienes que pensar en un diseño, y si tú quieres eso, tienes que pensar siempre en una estructura que falle por la armadura y que vaya sobradísima de hormigón en compresión. Entonces, si quieres conseguir algo dúctil de verdad, no puedes irte es muy caro justificarlo por mejorar la ductilidad del hormigón a compresión. Ese es el problema que tenemos muchas veces con
con los hormigones, con los reforzados con polímeros, cosas de que al final, si lo que cambias es que la tracción es frágil, estás cambiando el concepto básico de nuestro diseño estructural. Y ese es un problema muy importante, o por lo menos a mí me lo parece. No sé si te he contestado. Muchas gracias. Pero Sí, evidentemente el mejorar la ductilidad en compresión es un punto que siempre va a dar ese plus. Bueno, ya sabes que no es solamente mi idea en esto, no es solamente mejorarla. La cuestión está en que de hecho se mejora. O sea, cuando tú pones fibras, lo que me parece absurdo es considerar el incremento o el aumento de resistencia a tracción y el aumento enorme de ductilidad a tracción y no considerar el de la compresión, porque el de la compresión no está ahí también. O sea, es que de hecho está. Entonces se debería considerar, y de hecho las fórmulas tecnológicas que hay en el Eurocódigo, etcétera, muchas veces creo que como se han hecho considerando que el hormigón a compresión es exactamente igual, pueden estar de alguna manera un poquito viciadas algunos de los coeficientes, etcétera, por el hecho de que no se está considerando, o sea, se están haciendo los ajustes sin considerar que el hormigón a compresión tiene también más ductilidad. Eso es lo que... Por eso te preguntaba si tú en el cálculo habías hecho alguna estimación de esa ductilidad o la habías tenido en cuenta, ya que es un elemento extraordinariamente... Sí, completamente de acuerdo, y además eso es lógico y está claro. Incluso yo te diría una cosa, y es importante que tú lo has comentado cuando has hablado de tus ensayos. A ver si cuando pasamos de 60 a 80 kilos de fibras, o cuando pasamos de 40 a 60, 80, es que la matriz no es buena. Completamente de acuerdo. Claro. Lo que no tiene mucho sentido es pensar que un hormigón de fibras es un hormigón un hormigón tradicional al que le metes más fibras. Tienes que adaptar la dosificación de tu hormigón precisamente para garantizar las mejoras que a ti te interesan, que es fundamentalmente esa ductilidad que tú dices. Incluso si haces eso, puedes llegar incluso a tener hormigones con menos resistencia a compresión. Me da lo mismo. Yo tengo menos resistencia, pero tengo mucha más ductilidad a compresión. Eso, vamos, no tengo que poner ejemplos, pero bueno, pero es cierto. Y entonces el pensar en que tú tienes que comparar dos cosas que para ti sean lo mismo. Y lo mismo no es solo la resistencia a compresión. Probablemente perder esa resistencia a cambio de utilidad te interesa. Porque además, cuando tú aumentas de utilidad a compresión, aumentas el efecto de la fibra. Y entonces tienes una mejor fibra, un mejor aprovechamiento de la fibra, solo cambiando la dosificación. La proporción de arena-grava, que al final vas por ahí. Entonces, cambiando eso, mejoras el comportamiento, tracción. Fíjate que yo hablo siempre de comportamiento más que de resistencia. Porque es no solo el primer pico, no solo si llego a un pico más alto, sino que luego se me mantenga más tiempo y más alto siempre. Entonces, tú mejoras eso y lo de la compresión, como tú dices, eso viene de per se, viene de natural. Entonces, muchas gracias, Pedro. Siempre. ¿Yo puedo hacerle alguna pregunta también? Claro que sí, a ver. Vale, perdona. Yo le quería preguntar a Ángel si las fórmulas que tiene y que ha desarrollado, si las habéis evaluado con hormigones malos. Con hormigones malos me refiero 25, 30. Sí. Hemos hecho en esta experimentación de la que he hablado, pues hemos validado la resistencia a compresión desde los 25 megapascales hasta los 80 megapascales. Es el rango de hormigones que tenemos.
y hemos utilizado pues la fibra esta de extremos conformados 3D de acero y la fibra recta. Y ahora estamos también, recientemente acabamos de terminar una campaña experimental con fibra flexible de 4 tipologías diferentes. Lo que pasa que ahí eso es. Lo que pasa que ahí la ecuación constitutiva que proponemos para el cálculo de la viscosidad, hacemos una hipótesis puesto que la fibra se va a comportar de manera diferente a la rígida. Entonces, ese parámetro que hablaba de limitar la esbeltez a 85 para poder utilizar esa ecuación de los profesores Gambari y Carijalu como ecuación constitutiva, pues ahí tenemos que hacer, o hemos hecho una hipótesis en la cual, bueno, pues estamos debatiendo a ver qué es lo que va a suceder. No, fíjate que ahí, o sea, la formulación es muy, vamos, no sé si al final llegas a una tabla facilita, eso es muy bueno. Y lógicamente la foto, el vídeo que has puesto es el más bonito, lo entiendo. Claro. Sí, pero yo lo que digo siempre es hacer un hormigón cohesivo, bueno y fluido con 80-90 megapascales, eso lo hace cualquiera. Lo que tiene mérito es hacer uno de 25. Exactamente, al final esos hormigones son los que tienen más dificultad y hasta que los conseguimos, que al final obtenemos pues unos ensayos de caracterización en estado fresco pues muy buenos, pues hay que jugar un poquito más con la dosificación o al menos tener en cuenta esos límites que yo estoy estableciendo como condiciones de contorno, que también estamos en proceso de poder modificarlos, puesto que lo que hay tanto en IECA como en FNAC están referidos al hormigón autocompactante sin fibras. Entonces, la incorporación de la fibra ya tiene una demanda de un exceso de pasta, una necesidad de mayor capa de pasta para dotar esa lubricación del agua. Creía que te referías al dinero. No, estaba hablando del concepto del diseño, que también, claro, todo redunda al final en el coste del material. Pero sí que es cierto que la incorporación de la fibra va a requerir una necesidad de adaptar un poquito esos límites, tanto en contenido de árido grueso, pues hacer un poquito más espacio a la fibra, poder dotar de una poquita más de capacidad de mortero para poder hacerlo más trabajable y también a su vez contener la fibra para que no segregue. Entonces todo eso junto con cemento. Y todo eso sin poner cemento. Entonces, ahí tenemos que ir con la adición mineral, en este caso con el filler calizo, para lograr una capa de pasta o un contenido de pasta suficientemente grande, pero a su vez es muy importante lo que hablábamos de la caracterización y el conocimiento, lo que tú decías, de buenos materiales. Con buenos materiales o con buenos ingredientes se hace una buena paella. Si nosotros hemos visto que si estamos trabajando con un filler calizo con mucha capacidad de absorción, con poca pureza de carbonato cálcico, al final no vamos a obtener la autocompactabilidad ni la fluidez que deseamos. Entonces, hasta que hemos llegado a esa parte, hemos estado en un proceso de caracterización de los materiales bastante importante. Por eso es todo está relacionado con todo. Yo no lo he hecho, pero no sé si os recomendaría, ¿por qué no probáis con algo de filler silícico? Perdón, se ha cortado, no te he escuchado. ¿Por qué? ¿Habéis probado con filleres silícicos? No, con filler silícico no hemos probado. No sé, no tengo claro, pero a mí en algún momento sí que me ha dado... Fíjate que en los hormigones de ultra alta resistencia siempre metemos filleres silícicos. Estamos pensando en hacer también lo contrario, en meter calizos. O sea, la capacidad de absorción de agua que tienen estos filleres silícicos es menor, la menor demanda de agua que los calizos, ¿no? Claro. Exacto, por eso. Sin embargo, paradójicamente, cuando incorporas humo de sílice, ahí sí que te resta mucha capacidad o sea, tiene mucha absorción de agua, quizá por la forma de la partícula, también del tamaño. Claro. Y porque es mucho más fino el humo de sílice. Claro, la finura, por la finura. Claro, el humo pues de sílice no tiene el tamaño del filler, es un orden de magnitud menor, entonces... Lo vamos a tener en cuenta. Sí. Vamos a probar. Al siguiente paso vamos a ir. ¿Puedo hacer publicidad? Sí, claro, por supuesto. No, digamos, además, vamos a, bueno, lo sabéis. En septiembre tenemos el congreso del BEFIP en Valencia
Y estoy planteando una posibilidad de hacer el 24 de septiembre, o sea, el día siguiente al que se acabe, una pequeña práctica de laboratorio. Para hacer precisamente hormigones con fibras y hacer en laboratorio un poco un striptease experimental. Pues sería muy interesante. Entonces, te lo digo un poco por estar en contacto y comentar lo que podríamos hacer. Perfecto, sin problemas, muy bien. Me parece una idea fabulosa. Cuenta con ello. Bueno, no lo sé, a mí me han dicho que no lo haga. Por eso quiero hacerlo. Muy bien. Hay que asumir riesgos. A mí me gustan. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo me gustaría hacer una pregunta. No sé si hay... Si me da tiempo, Rina. Sí, claro. Sí, venga. Estefanía. A ver si ella está... Aquí estoy, Ángel. Sí. Dime. Hola. Mira, Hola. En una de las transparencias, en una de las fotografías en la que mostrabas el proceso de la fisuración y de la autorreparación, ¿Sí? me ha parecido ver la presencia de una rotura transgranular. Sí, es decir, ha aparecido un árido roto ahí. Y en la siguiente diapositiva del curado de la autorreparación, pues me había parecido también que aparece como una curación de esa fisura. No sé si será a nivel superficial o cómo. La pregunta sería qué influencia, en el caso de que haya una predominancia de la fisura o el tamaño del árido sea suficientemente grande para que se produzca la rotura a través del árido, ¿cómo se comportaría en este proceso del autocurado? Porque, claro, al estar hablando de un material diferente ya a la matriz cementicia, pero ha sido curioso porque me ha parecido que se producía una precipitación, una carbonatación también en el árido. Sí. No, la verdad es que, oye, enhorabuena el ojo que tienes y lo detallista que eres, porque la verdad es que te has dado cuenta justamente en ese que, a ver, no fue realmente, la verdad es que voy a ser muy honesta y muy sincera. O sea, esa foto es como, obviamente, como todos, ¿no? Ponemos una que se ve muy claro, ¿no? Y justamente en ese caso sí que partió el árido, porque lógicamente a veces puede pasar que cuando la matriz, o sea, a veces el árido, ¿no? Puede tener una dureza mayor que la propia matriz. En este caso, obviamente no estábamos hablando de un hormigón de ultra alta resistencia, era un hormigón muy normalito. Entonces sí que puede ocurrir. Entonces, bueno, pero sí que también observamos que se puede producir la curación en esos casos en los que atraviesa el árido, porque también hemos visto que se generan productos de selfilin ahí, en el interior. Desconozco seguramente, la verdad es que no me he dedicado a analizar exactamente qué es lo que ocurre en el interior de los áridos, pero también sí que es cierto que se puede producir esa reparación. Luego también por componentes seguramente químicas o componentes calizos, pero sí que es cierto que puede pasar. Sí, es que al final eso se está moviendo. La pregunta tiene muy mala leche, ¿eh? Tienes que reconocer. No, ha sido todo lo contrario, porque lo vi en Milán cuando estuve, hicimos de ultra altas prestaciones los hormigones, Sí. Entonces claro, el árido grueso no tenía presencia. No, y claro. ha sido curioso, a mí me ha llamado la atención el hecho de ver la cicatriz en el árido, o sea, la curación en el árido, porque si no lo hubiese pasado por alto, ¿no? Pero a mí me ha resultado eso depende mucho del tamaño de la fisura. Si la fisura es pequeñita no hay problema. Entre otras cosas porque al final esos son cristales que van moviéndose, se depositan. El que la curación sea muy a fondo es difícil. O sea, en la mayoría de los casos la curación es muy superficial, que a veces para mejorar la impermeabilización es suficiente. Exacto. Pero bueno, pero está ahí y pasa y se forman cristalitos y lo cierran casi todo, porque al final la movilidad del carbonato cálcico, las estalactitas y estalagmitas están ahí. ¿Y de dónde cuelgan? Pues de donde haga falta. En el fondo es lo mismo. Si hay mucha humedad y hay CO2 y hay porlandita, se va a llenar. Se va a llenar por lo menos en superficial.
Absolutamente, de acuerdo completamente con Pedro, porque evidentemente a nivel superficial, obviamente una fisura de una entidad, o sea, muy pequeñitas, del orden de las que estábamos hablando, seguramente sin grandes dificultades se va a cerrar. Estoy completamente de acuerdo con Pedro que el discurso ya más profundo es si mecánicamente, bueno, hasta qué punto, ¿no? En profundidad, que era el discurso también del self-healing, lo que se intenta estudiar un poquito con recuperación mecánica, que también yo tengo mis dudas, lo tengo que reconocer en algunos aspectos, pero bueno, pero sí. Y también estoy de acuerdo en el que seguramente al final la fisura se crea y todo se arrastra, ¿no? Todos esos carbonatos cálcicos, como ha dicho Pedro, o detritos incluso, que era como uno de los casos que he comentado, que en algunos casos, bueno, pues si hay un chorro de agua por presión, obviamente, pues hay muchos de ellos que van a ser eliminados, pero al final todo está comunicado y seguramente todo al final reacciona. Lo que es necesario seguramente, pues muy importante, seguramente todo aquello que no esté hidratado. Otros aspectos muy interesantes también, que no sé si va exactamente muy bien en la línea, pero sí que quería comentar, que me parece interesante, o lo que hemos observado, es que cuando volvemos a fisurar en repetidas ocasiones, uno a priori podría pensar, bueno, pues obviamente los estoy volviendo a fisurar y estoy empeorando la situación. No siempre ha sido así, siempre hablando de, obviamente, fisuras de una cierta entidad, pero a veces incluso ha mejorado, porque que también luego tiene su lógica, ¿no? Porque obviamente al refisurar estamos abriendo nuevos caminos, nuevas vías de acceso al agua, a la humedad, etcétera. Entonces está haciendo reaccionar, producir nuevos productos de reparación y ha mejorado en cierta manera. O sea que es curioso, la verdad es que tiene mucho tema, el tema. y luego también muy interesante también lo que ha dicho Gonzalo, por el tema de la fatiga y la sanación, la maduración endógena, también la verdad es que es muy, muy curioso el tema. La verdad es que ahí, sí. si quieres, completamente de acuerdo con lo que dices, fíjate, en alguna época nosotros estuvimos intentando buscar en la recuperación mecánica con los hormigones de ultra alta resistencia. Pues eso, fíjate que te viene por lo que estás diciendo tú, que la fisuración, la siguiente fisura ya no es la misma, es otra. Entonces, como es otra, se puede sanar exactamente igual, aunque solo sea por la endógena. Y la capacidad mecánica la tienes por el endurecimiento que tiene el mismo hormigón. Entonces, no es que muchas veces puede que nos estemos encabezonando en vamos a recuperar mecánicamente. No sé si me interesa, no sé si ni siquiera lo necesito, porque realmente la capacidad residual mecánica de tracción yo se la debo o a la presencia de las fibras que van a estar ahí o a las armaduras. Lo demás ya es cerrar la fisura para durabilidad. Y eso sí que es importante. Y todo lo que avancemos en esa línea es muy bueno. Más que intentar justificar una mejora mecánica, que no sé si le sacaríamos un rendimiento útil. Exacto. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere decir algo, yo sé lo de audiencia, si alguien más tiene pregunta. Pues si no, vamos a cerrar la jornada. Muchísimas gracias a todos, a los conferenciantes y a la audiencia. Pues ha sido, la verdad, muy fructífera, me ha gustado mucho a mí, por lo menos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. a Ha vosotros. sido un placer, de verdad. Venga, Muy bien. un saludo. Ha sido Igualmente. un placer. Hasta pronto. Saludos, hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.